Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Una de las cosas más tristes que nos pueden suceder es el hecho de romper las promesas, principalmente a Dios. Nehemías nos enseña que para recomponer esta situación muchas veces hay que tomar medidas drásticas. A veces resulta muy fácil señalar a la nación judía y mover la cabeza en señal de desaprobación por los errores que ellos cometieron en el pasado. También resulta muy sencillo juzgar a nuestra iglesia porque sus líderes o el pueblo en general tomó una decisión equivocada. Sin embargo, como individuos, nosotros no estamos exentos de cometer errores y errar el camino. La lección de esta semana nos presenta parámetros que nosotros podemos usar enfocándolos positivamente para que cuando nosotros cometamos un desvío de lo que es la voluntad del Señor, podamos encaminarnos en el sendero correcto. ¿Estás listo para enfocar de manera positiva la lección y edificar el cuerpo de Cristo? Pues entonces, comencemos. En la página 126 de nuestro folleto de maestros encontraremos el sábado enseñaré para esta semana. Esto no es otra cosa que las ayudas que da el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General para todos los que dirigen una clase. Allí encontramos elementos que adecuadamente contextualizados nos podrán permitir dirigir la clase el sábado. Estos elementos están bajo los subtítulos reseña, comentario y aplicación a la vida. La reseña te permite ver de manera panorámica todo lo que durante la semana se estudió en la lección. Por favor, no caigas en la tentación de hacérsela saber a la clase, puesto que esto es una ayuda para ti, el maestro. Lo que se busca es que con los elementos que tú obtengas de ella, desarrolles un segmento introductorio que no debe demorar más de 1 minuto. Lo llamamos motiva y el objetivo de él es predisponer positivamente la mente de tus alumnos para el repaso. ¿Cómo lo haces? Sencillamente mostrándoles a cada uno de ellos por qué es importante esta precisa lección para sus vidas. En Aquí Entre Nos recomendamos que Motiva, la sección introductoria, se presente siempre a través de una pregunta porque hemos encontrado que los interrogantes activan la mente de una manera mucho mejor que las declaraciones o las afirmaciones. Así que yo comenzaría la lección diciendo algo como esto. ¿Sabes lo que conlleva quebrantar una promesa a Dios? Nehemías se angustió terriblemente al ver cómo en su ausencia el pueblo había faltado a su palabra. Pues el repaso de hoy quiere orientarnos en el aprendizaje de cómo tomar las medidas pertinentes cuando una situación como esta no suceda. Y habiendo realizado este segmento introductorio exitosamente, pasa sin preámbulos a la sección siguiente. Es la que más tiempo requiere, son 15 minutos y la llamamos Explora porque en ella buscamos hacer un análisis general de los 3 puntos más destacables de la lección. ¿De dónde sacar esos 3 puntos? Pues del comentario que está ahí en el sábado enseñaré en el material auxiliar para los maestros. Y este trimestre, la conexión que existe entre el material para el maestro y la lección del alumno es sencillamente extraordinario. Estos serían los 3 puntos que yo compartiría con la clase. Punto número 1. La ausencia de Nehemías.
cuéntale a tu clase que esta lección es un estudio de Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 22, y trata de lo que encontró este siervo de Dios después de haberse ausentado algunos años allá en Babilonia, puesto que tuvo que ir a servirle de nuevo al rey Artajerjes. Ahora hazle la siguiente pregunta a la clase. ¿Qué fue lo que le dolió profundamente en el corazón a este siervo de Dios? E invítalos a leer Nehemías capítulo 13, versículos del 4 al 9, y deja que la clase participe, ya que la respuesta estará visible en ese texto. Por si acaso ellos no atinan, menciónales que Tobías era un enemigo declarado de Nehemías, de la restauración de los muros y del propósito de Dios para Jerusalén. Añade también que este individuo había tratado de bloquear de todas las maneras posibles el desarrollo de la reconstrucción del muro por parte de Nehemías. Para eso había enviado comunicaciones desinformadoras a Babilonia, había enviado profetas falsos, había utilizado el miedo y el terror para detener las cosas, había usado la burla, la mentira y un sinnúmero de cosas. Y ahora Nehemías regresa y lo encuentra muy bien instalado en una de las cámaras del templo en donde Eliasib, el sumo sacerdote, lo había colocado debido a que tenían cierto parentesco, al parecer, por algún matrimonio entre las dos familias. Aunque el nombre Tobías es de origen judío, en varios lugares se los llama el amonita. Si tú lees los primeros 2 versículos del capítulo 13 de Nehemías, encontrarás que el pueblo, leyendo la ley de Moisés, se da cuenta de una prohibición de que dentro del territorio de Israel pudieran vivir amonitas o moabitas. Esto debido a que estos dos pueblos, Moab y Amón, contrataron los servicios de Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Para esto había también una excepción. Si cualquier moabita o amonita dejaba la idolatría y abrazaba la fe judía, ellos eran recibidos dentro del seno del pueblo del Señor. Y un ejemplo de ellos lo constituye Ruth, que no solamente fue la nuera de Noemí, sino que se constituyó también en la bisabuela del rey David. Pues bien, cuando Nehemías se dio cuenta de que este individuo estaba viviendo en una de las cámaras del templo en donde se colocaban los diezmos sagrados, inmediatamente se molestó a tal punto que lo sacó del lugar sin importarle el parentesco que había entre él y el sumo sacerdote Eliasib, y restituyó esa habitación en su uso legal y correcto. Un segundo aspecto que se estudió durante la semana fue el diezmo. Coméntale a tu clase que en una lección anterior habíamos visto cómo el pueblo había hecho un compromiso serio con Dios. Lo había respaldado mediante un juramento y le había pedido a sus líderes que colocaran sus firmas en un documento en el que básicamente se comprometían a 3 cosas: velar por el templo y sus servicios a través de la fiel devolución de los diezmos, las primicias, las ofrendas y otras donaciones. En segundo lugar, que iban a guardar fielmente el sábado. Y en tercera instancia, que no se iban a casar en matrimonios mixtos con gente de otros pueblos y de otra concepción religiosa. Pues bien, el pueblo había roto completamente este triple compromiso, y la lección de esta semana trata de la manera en que Nehemías solucionó las primeras 2 situaciones. Por favor, lee con tu clase Nehemías capítulo 13, versículos 10 al 14, y después pregunta: ¿por qué los levitas ya no estaban ministrando en el santuario y habían huido cada uno a su heredad? Permite que tu clase pueda participar.
Estoy seguro que tus alumnos pronto van y de manera acertada a decir que la razón que tuvieron los levitas para esta decisión era el hecho de que ya no les estaban haciendo llegar la parte que le correspondía a ellos de los diezmos, las primicias y las ofrendas. Pero probablemente no van a mencionar acerca de la influencia de Eliasib, el sumo sacerdote. Este individuo, al haber introducido a Tobías y haberlo hecho vivir dentro de las cámaras del templo, realizó una acción que minó la confianza del pueblo en el liderazgo. Lo mismo sucedió en el tiempo de Elí, en el que el pueblo dejó de diezmar y ofrendar debido al ministerio inadecuado de los hijos del sumo sacerdote. Sin embargo, hay algo que me llama la atención y es el hecho de que cuando Nehemías resuelve la situación, el diezmo nuevamente comenzó a fluir. Era como si el pueblo no hubiera malgastado o utilizado inadecuadamente lo que a Dios le pertenece, sino que lo había sencillamente retenido a la espera de una reforma. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías para corregir la situación? Pues fue un proceso que llevó varias fases. En primera instancia, reprendió a los oficiales. En segundo lugar, reunió a los levitas y cantores y los instaló en su ministerio. En tercera instancia, nombró supervisores en quienes el pueblo confiaba e inmediatamente después de esto, el diezmo y la ofrenda nuevamente comienza a venir al templo del Señor. Ahora, mi querido maestro, quiero invitarte para que resaltes una frase muy importante del versículo 14 en la que se nos habla de lo que Nehemías hizo en favor de la casa de Dios y su servicio. Y es que hay una tremenda conexión entre el santuario y el diezmo. Sin diezmos no hay sacerdotes que ministren los símbolos de la salvación, ni tampoco cantores que propicien la adoración. Por lo tanto, un ataque al diezmo es un atentado directo contra el templo y contra la adoración. En la actualidad son muchas las voces que se levantan contra la vigencia de la devolución de los diezmos, pero esto es algo sumamente peligroso. Verás, mi querido maestro, en el santuario terrenal se ejemplificaba el plan de salvación. La muerte del Cordero en el atrio simbolizaba la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio en el lugar santo, pues la obra intercesora en el santuario celestial. Y el acontecimiento del Yom Kippur en el día de la expiación simboliza lo que nosotros predicamos en la actualidad como el juicio investigador. Nosotros como remanente entendemos que la verdad del Evangelio eterno, tal cual como fue ejemplificada en el santuario, necesita ser predicada en la actualidad. Cualquier intento por desalentar al pueblo de Dios a devolver los diezmos y las ofrendas, sencillamente desestabiliza la estructura que el Señor dejó para que el remanente pueda cumplir su misión. Y ahora pasemos al punto número 3, el sábado. El relato de Nehemías nos cuenta que hubo ciertos comerciantes tirios que estaban ofreciendo sus mercaderías en pleno día de reposo. Nehemías tuvo que, cuando llegaba la puesta del sol del viernes, cerrar las puertas de la ciudad y dejarlos afuera, e incluso mencionarles que si insistían en quedarse a las puertas de la ciudad, Nehemías les echaría mano. Pero una cosa es que personas que no pertenecen al pueblo judío traten de comercializar en las horas del sábado, y otra es que el mismo pueblo de Dios realice esta labor. Por favor, lee con tu clase Nehemías capítulo 13, versículos 15, 17 y 18 y pregunta ¿por qué Nehemías reprende a los señores de la ciudad? Pues la respuesta en realidad es muy sencilla. Aunque el versículo 15 nos dice que Nehemías amonestó a algunos del pueblo
por pisar los lagares en sábado y sacar mercaderías en el día de reposo, la mayor reprensión la reciben los señores de la ciudad, es decir, los nobles, porque su liderazgo había sido extremadamente laxo. No solo habían permitido que Eliasib metiera en las cámaras del templo a un extranjero, sino que cuando las primeras violaciones del sábado se presentaron, ellos no hicieron absolutamente nada. Y eso, sencillamente, contribuyó al deterioro espiritual de la nación. Un pueblo que no es fiel en los diezmos y las ofrendas y que viola el santo sábado, el día de reposo, sencillamente le está diciendo a Dios en su cara que no lo reconoce ni como su dueño ni como su creador. Pasemos ahora a la tercera fase del repaso con nuestra clase, en la que en 12 minutos aterrizamos los conceptos de lo teórico a las situaciones reales que puedan presentarse en nuestra vida cristiana. En la sección Aplicación a la vida del sábado enseñaré, en el folleto de maestros, podremos encontrar algunos elementos que nos van a ser sumamente útiles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, plantearles casos a nuestros alumnos que requieran soluciones y permitirles a ellos que den las mismas. Permíteme compartir contigo la manera en que yo lo haría. Número 1. Dile a la clase que parece increíble cómo un enemigo del pueblo de Dios lo llegó a engañar tan fácilmente que terminó instalándose en el mismo templo sagrado. Lastimosamente, esta no es la única vez en la que el enemigo ha engatusado a los hijos de Dios. Pregúntale a tu clase por qué el pueblo de Dios es tan fácil de engañar y cómo podríamos evitarlo. Número 2. Muchos argumentan que como ya no hay santuario terrenal, entonces tampoco hay necesidad de seguir devolviendo los diezmos. Como nuestra creencia en el santuario celestial y en la misión de la iglesia remanente de predicar su significado apoya la necesidad de seguir siendo fieles en la devolución de nuestros diezmos. Satanás logró que en tiempo de Nehemías el pueblo de Dios fuera liviano en cuanto a la observancia del sábado, mientras que cuando Cristo vino a esta tierra lo había vuelto fanático en este aspecto. ¿Cómo evitar que como iglesia remanente el enemigo nos haga pendular en estos dos extremos? La fase final del repaso de la lección consiste en dejarle a cada miembro de la clase una tarea para que desarrolle individualmente durante la semana. Recuerda que esta debe ser inspiradora y desafiante. Yo animaría a los miembros de la clase para que planeen un culto familiar en el que los padres o abuelos les expliquen a los niños por qué es importante ser fiel al Señor en la devolución de los diezmos y en la observancia del sábado. Y antes de orar con la clase para despedirlos, debes dar la conclusión. Recuerda que debe ser sencilla y elegante. Yo diría algo como esto. Para volver al pueblo a la fidelidad, se tuvieron que tomar medidas drásticas. Lo mismo suele ocurrir en el ámbito individual. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Un abrazo muy cordial desde la Conferencia de New Jersey en los Estados Unidos de América. Recuerda el eslogan que desde aquí compartimos con el mundo entero. Conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.